En 1975, ella tuvo trigéminos, pero su esposo solo lo descubrió en 2007 cuando Sofía Ramírez sostenía a 3 bebés idénticos en sus brazos, mientras las lágrimas corrían por su rostro en la habitación sencilla de la maternidad Hospital San José, en Puebla. Su esposo Eduardo estaba hospitalizado hacía 6 meses en estado vegetativo tras un accidente laboral en la refinería, y los médicos no daban esperanzas de recuperación. Fue entonces cuando su suegra, doña Guadalupe, entró a la habitación con el rostro endurecido. La mujer de 60 años siempre había dejado claro que no aprobaba el matrimonio de su hijo con una muchacha de familia humilde como Sofía. «Tú no tienes condiciones para criar a estos niños sola», dijo doña Guadalupe mirando a los 3 recién nacidos. «Eduardo quizá nunca despierte y tú ni siquiera tienes dónde vivir sin él». Sofía apretó a los bebés contra su pecho, sintiendo el corazón acelerarse. «Ellos son mis hijos, doña Guadalupe. Yo voy a encontrar una solución». «¿Qué solución?». La suegra rió amargamente. «Apenas lograste terminar la preparatoria. ¿Cómo vas a mantener a 3 niños? ¿Y si Eduardo despierta en estado vegetativo? Necesitará cuidados especiales». La voz de la mujer mayor se volvió aún más dura. «Conozco a una pareja de Ciudad de México que está dispuesta a adoptar a los 3, gente con recursos que puede darles lo que tú nunca podrás». «¡Jamás!», exclamó Sofía, pero su voz salió débil. Doña Guadalupe se acercó a la cama, bajando el tono de voz. «Si entregas a estos niños en adopción, yo te mantengo en la casa y cubro todos los gastos de Eduardo. Pero si insistes en quedarte con ellos, tendrás que arreglártelas sola. Y cuando Eduardo despierte, si despierta, él sabrá que preferiste mantener a 3 niños a cuidarlo adecuadamente a él». Sofía sintió que el mundo se le venía abajo. No tenía familia cercana. Sus padres habían partido cuando ella era adolescente, y la única persona en quien confiaba era su mejor amiga, Fernanda, que vivía en Querétaro. «Necesito pensarlo», susurró Sofía. «Tienes hasta mañana», respondió doña Guadalupe. «Los papeles de la adopción ya se están preparando». Aquella noche Sofía no pudo dormir. Miraba a los 3 bebés en el cunero del hospital y sentía como si la estuvieran partiendo en 2. Fernanda llegó de madrugada, después de recibir una llamada desesperada de su amiga. «Sofía, ¿qué pasó?». Fernanda abrazó a su amiga, viendo su estado. Entre sollozos, Sofía contó toda la situación. Fernanda escuchó en silencio, sosteniendo las manos de su amiga. «¿Y si yo me hago cargo de ellos?», dijo Fernanda de repente. «Al menos por un tiempo, hasta que las cosas se resuelvan». «¿Cómo así?». «Podrías decir que nacieron prematuros y no resistieron. Yo me llevo a los 3 a Querétaro y nadie necesita saber. Cuando Eduardo mejore y ustedes estén en condiciones, pensamos en una solución». Sofía miró a su amiga con los ojos muy abiertos. «Fernanda, eso es una locura. ¿Cómo vamos a explicarlo después?». «Nos las arreglaremos. Lo importante ahora es salvar a estos niños de la adopción y no dejarte en la miseria». Fue así como nació el secreto que duraría 32 años. Al día siguiente, Sofía firmó los papeles que declaraban que los bebés nacieron con complicaciones graves y necesitaron ser transferidos a un hospital especializado en Ciudad de México. Doña Guadalupe, satisfecha con la decisión de su nuera, se encargó de todos los detalles burocráticos. Fernanda se llevó a los 3 niños a Querétaro en la calada de la noche. A los vecinos les contó que eran hijos de una prima que pasó por dificultades. Los bebés fueron registrados como Miguel, Carlos y Ricardo Mendoza, llevando el apellido de Fernanda. 3 semanas después sucedió lo imposible. Eduardo despertó del coma. Sofía estaba en el pasillo del hospital cuando el médico llegó con la noticia que tanto había esperado, pero que ahora la aterraba. «Doña Sofía, su esposo despertó. Está confundido y no recuerda los últimos meses, pero los signos vitales están estables». Cuando Sofía entró en la habitación y vio a Eduardo despierto, sintió una mezcla de alivio y pánico. Él le sonrió débilmente. «Sofía, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy aquí?».
Tuviste un accidente en la refinería, amor. Estuviste hospitalizado un tiempo, pero ahora estás mejor. Eduardo intentó recordar, pero su mente estaba en blanco sobre los últimos meses. ¿Y el bebé?, preguntó de repente. Estabas embarazada cuando... ¿Cuándo fue que me accidenté? Sofía sintió que le faltaba el aire. Eduardo no recordaba el periodo del embarazo. Yo perdí al bebé, Eduardo. Fue muy difícil. La mentira salió de su boca antes de que pudiera pensar. Eduardo apretó su mano y ella vio la tristeza en sus ojos. Lo siento, amor. Debí estar aquí contigo. En ese momento, Sofía supo que había creado una red de mentiras de la que sería muy difícil escapar. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos comenzando. Ahora continuando. Los meses siguientes fueron los más difíciles en la vida de Sofía. Eduardo se recuperaba lentamente, haciendo fisioterapia y reaprendiendo algunas funciones básicas. Doña Guadalupe, fiel a su palabra, pagaba todos los gastos médicos y permitía que Sofía se quedara en la casa. Pero Sofía tenía un secreto que la consumía por dentro. Cada mes visitaba a Fernanda en Querétaro, llevando el poco dinero que lograba ahorrar de las pequeñas economías que hacía. A Eduardo y a doña Guadalupe les decía que iba a visitar a una tía enferma. Miguel, Carlos y Ricardo crecían sanos bajo el cuidado de Fernanda. Miguel era el más inquieto de los tres, siempre queriendo llamar la atención. Carlos era callado y observador, prefiriendo quedarse en un rincón jugando solo. Ricardo era el que más se parecía a Eduardo, tanto físicamente como en su manera cariñosa de ser. «Preguntan por ti», dijo Fernanda en una de las visitas de Sofía. «Sobre todo Ricardo. Siempre pregunta cuándo va a venir mamá a buscarlos». Sofía sentía que el corazón se le partía en cada visita. Llevaba regalos sencillos y pasaba el día entero con sus hijos, pero siempre tenía que volver a casa fingiendo que ellos no existían. «Ya no aguanto más, Fernanda. Cada noche sueño con ellos. Eduardo nota que estoy triste, pero no puedo explicarle». «¿Por qué no se lo dices?», preguntó Fernanda. «Se recuperó bien, ¿no?». Los médicos dijeron que cualquier choque emocional puede causar recaídas. Todavía está frágil. Y está doña Guadalupe. Si ella descubre que mentí, nos echará de la casa en el acto. Los años pasaron y Eduardo volvió a trabajar en la refinería, en una función más ligera. Él y Sofía parecían una pareja normal por fuera, pero Sofía cargaba un peso que crecía cada día. En 1978, cuando los niños tenían 3 años, Eduardo empezó a hablar de tener hijos. «Sofía, ya pasó tiempo desde que perdiste al bebé. Los médicos dijeron que puedes tener otros hijos, ¿no?». Sofía sintió un nudo en la garganta. «Todavía no me siento lista, Eduardo. Pero yo sueño con ser padre. A veces tengo sueños extraños con niños pequeños, como si fuera padre de gemelos o trillizos». El corazón de Sofía se aceleró. ¿Sería posible que Eduardo tuviera algún recuerdo inconsciente de los hijos? «Solo son sueños, amor», dijo, tratando de mantener la voz calmada. En 1980, Fernanda se casó con un hombre viudo que tenía 2 hijos. A él le explicó que Miguel, Carlos y Ricardo eran hijos de una prima que se había ido y que ella criaba como propios. El nuevo esposo de Fernanda, Javier, era un hombre bondadoso que aceptó a los niños como si fueran sus hijastros. Los trillizos, ahora con 5 años, empezaron a hacer preguntas más difíciles sobre la tía Sofía que los visitaba. «¿Por qué la tía Sofía siempre llora cuando se va?», preguntó Ricardo en una de esas visitas. Sofía abrazó a su hijo, sintiendo las lágrimas. «Porque los ama mucho». «¿Y su papá, por qué él nunca viene?», insistió Miguel. «El papá de la tía Sofía está enfermo. Ella lo cuida. Siempre fue así. Mentiras sobre mentiras, cada una más difícil de mantener que la anterior». En 1982, Eduardo sugirió que adoptaran un niño. «Sofía, ya intentamos tener hijos por años. Tal vez sea hora de pensar en adopción. Hay tantos niños que necesitan una familia».
Sofía casi lo contó todo en ese momento. Las palabras estaban en la punta de la lengua, pero el miedo la paralizó. Todavía no, Eduardo. Todavía tengo esperanza de embarazarme. ¿Estás segura? Siempre pareces tan triste. Tal vez un hijo traería alegría a nuestra casa. Si él supiera que ella ya tenía 3 hijos, a quienes visitaba a escondidas y mantenía con el dinero que ahorraba cosiendo en sus ratos libres. En 1985, cuando los niños tenían 10 años, Sofía finalmente decidió contarle todo a Eduardo. Había guardado suficiente dinero para rentar una casa pequeña en caso de que doña Guadalupe los echara. Eduardo estaba completamente recuperado, trabajando normalmente, y parecía estar lo suficientemente fuerte para enfrentar la verdad. Pero la semana en que Sofía planeaba hacer la revelación, Eduardo se sintió mal en el trabajo. Lo llevaron al hospital y descubrieron que había desarrollado problemas cardíacos graves, probablemente secuela del accidente. Su condición es delicada, explicó el médico a Sofía. Cualquier estrés excesivo o choque emocional puede provocar un infarto. Necesita reposo y tranquilidad absoluta. Sofía salió del consultorio sintiendo como si el destino hubiera conspirado contra ella. Una vez más no podía contar la verdad. Los años de 1985 a 1990 fueron los más oscuros en la vida de Sofía. Eduardo necesitaba cuidados especiales, medicinas caras y consultas frecuentes. Doña Guadalupe, ahora en sus 70 años, reclamaba cada centavo gastado en su hijo. «¿Ves qué bueno que no tuviste hijos para complicar la situación?», decía la suegra cada vez que Eduardo necesitaba un nuevo tratamiento. Sofía trabajaba como costurera durante el día y de madrugada hacía costuras extras para enviar dinero a Fernanda. Los niños estaban en la escuela y necesitaban ropa, material escolar, medicinas cuando se enfermaban. Las visitas a Querétaro se volvieron menos frecuentes. Sofía solo podía ir una vez cada 2 o 3 meses y siempre tenía que inventar excusas más elaboradas. «¿La mamá se está olvidando de nosotros?», preguntó Carlos en una de esas visitas. Tenía 12 años y empezaba a cuestionar más las cosas. «Claro que no», respondió Sofía, abrazando a su hijo. «Es que el trabajo de la mamá está muy difícil». «¿Pero cuándo vamos a vivir con usted?», preguntó Ricardo. «Miguel dijo que nunca vamos a vivir juntos». Sofía miró a Miguel, que estaba en la esquina de la sala con los brazos cruzados y una expresión de enojo en el rostro. «Yo no dije eso», refunfuñó Miguel. «Sí lo dijiste. Dijiste que la mamá no nos quiere de verdad, que por eso nunca nos lleva a conocer al papá». Sofía sintió que el corazón se le partía. Miguel, que siempre fue el más inquieto, se estaba volviendo un niño rebelde y desconfiado. «Miguel, ven aquí», lo llamó. El niño se acercó de mala gana. «Mamá los ama más que a nada en la vida, pero a veces las cosas son complicadas y los adultos necesitan esperar el momento adecuado para hacer las cosas». «¿Cuándo va a ser el momento adecuado?», preguntó Miguel mirando directamente a los ojos de su madre. Sofía no supo qué responder. En 1992, Fernanda comenzó a presionar a Sofía para que contara la verdad. «Sofía, los niños tienen 17 años. Ya no son niños. Miguel se está volviendo rebelde. Carlos siempre está cuestionando todo. Y Ricardo vive triste porque quiere conocer a su padre». «Lo sé, Fernanda. Pero Eduardo todavía tiene el corazón frágil. Los médicos...» «Los médicos dijeron eso hace 7 años», interrumpió Fernanda. «No puedes vivir para siempre con miedo. Estos niños tienen derecho a conocer a su padre. ¿Y si no soporta la noticia? ¿Y si le da un infarto?». Sofía estaba desesperada. «He perdido 32 años mintiendo. ¿Cómo voy a explicar esto? Cada año que pasa se hace más difícil. Necesitas tomar una decisión». Pero Sofía no podía. El peso de la mentira había crecido tanto que ya no sabía cómo cargar con la verdad. En 1995, cuando los trillizos cumplieron 20 años, la situación llegó al límite. Miguel se había convertido en un joven amargado que culpaba a Sofía por todos los problemas de su vida. Carlos era más comprensivo, pero siempre preguntaba cuándo la familia se reuniría de verdad. Ricardo era el que más sufría. Soñando con conocer a su padre,
y entender por qué su madre no podía llevarlos a casa. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Voy a buscar a mi padre por mi cuenta, declaró Miguel en una visita de Sofía. Ya me cansé de esperar. Miguel, no puedes hacer eso. Sofía se desesperó. ¿Por qué no? Ya soy mayor de edad. Tengo derecho a conocer a mi padre. No entiendes. Tu padre no sabe que ustedes existen. Entonces es hora de que se entere, gritó Miguel. 20 años es demasiado tiempo para una mentira. Carlos intentó calmar a su hermano. Miguel, mamá debe tener sus motivos. ¿Qué motivos? Miguel estaba fuera de sí. ¿Le da vergüenza de nosotros? ¿Su padre no nos quiere? Sofía abrazó a Miguel, quien intentó soltarse. Hijo mío, no es nada de eso. Tu padre no sabe que ustedes existen porque fue muy complicado cuando ustedes nacieron. Él estaba enfermo, muy enfermo, y yo tuve miedo de que la noticia le hiciera daño. ¿Y ahora? ¿Todavía está enfermo?, preguntó Ricardo. Sofía dudó. Tiene problemas del corazón. Los médicos dijeron que las emociones fuertes pueden ser peligrosas. ¿Entonces vas a esperar a que se muera para decirle que existimos?, preguntó Miguel con ironía. ¡Miguel!, reprendió Fernanda. No, tía Fernanda. Ya me cansé. Me voy a Puebla y voy a buscar a mi padre. Si mamá no tiene valor, yo sí. Sofía pasó toda la noche hablando con Miguel, intentando convencerlo de esperar un poco más. Pero el joven era irreductible. Si vas ahora, de sorpresa, realmente puede hacerle daño, explicó Sofía. Al menos dame tiempo para preparar las cosas. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Miguel. 6 meses. Te prometo que en 6 meses le cuento todo. Miguel miró a sus hermanos, quienes asintieron con la cabeza. 6 meses, ni un día más. Sofía regresó a Puebla con el corazón apretado. Tenía 6 meses para encontrar una forma de contarle a Eduardo que tenían 3 hijos de 20 años, pero como siempre ocurría en la vida de Sofía, el destino conspiraba contra ella. 2 semanas después de volver de Querétaro, Eduardo tuvo un ataque al corazón y fue internado de urgencia. Fue por poco, dijo el médico. Su corazón está muy frágil. Cualquier emoción fuerte puede ser fatal. Sofía llamó a Fernanda desesperada. No puedo contarle ahora. Casi se nos fue anoche. Sofía, Miguel está decidido. Dijo que si no le cuentas, él va a aparecer en el hospital. Por el amor de Dios, Fernanda, dile que su padre casi se nos fue. Si aparece ahora... Fernanda logró convencer a Miguel de esperar un poco más, pero el joven estaba cada vez más impaciente. Los años siguientes fueron una montaña rusa emocional para Sofía. Eduardo se recuperaba poco a poco, pero cualquier estrés lo hacía sentirse mal. Doña Guadalupe, ahora con más de 80 años, se estaba enfermando y requería cuidados constantes. Y los hijos en Querétaro estaban creciendo y exigiendo explicaciones. Miguel consiguió un trabajo en un taller mecánico y empezó a ganar su propio dinero. Carlos se graduó como técnico en contabilidad. Ricardo consiguió una beca para estudiar pedagogía. Mira, mamá, dijo Ricardo en una visita de Sofía en 1998. Voy a graduarme como maestro. ¿No estás orgullosa? Sofía abrazó a su hijo, llorando de orgullo y tristeza al mismo tiempo. Muy orgullosa, hijo mío. Me gustaría que mi papá estuviera aquí para verlo, dijo Ricardo. ¿Crees que él también estaría orgulloso? Estoy segura que sí, respondió Sofía. Tu padre siempre soñó con tener hijos. Entonces, ¿por qué usted no le cuenta sobre nosotros?, preguntó Carlos. Ya somos adultos. Podemos ayudar a cuidarlo si está enfermo. Sofía ya no sabía qué responder. Las preguntas de sus hijos se volvían más difíciles cada año. En 2000 ocurrió lo que Sofía más temía. Miguel apareció en Puebla, decidido a conocer a su padre. Sofía estaba en el mercado cuando vio a su hijo caminando por la calle principal de la ciudad. Corrió tras él, desesperada. «Miguel, ¿qué haces aquí?» «Vine a conocer a mi papá. ¿Dónde está?» «Miguel, por favor, hablemos. No puede ser así, de sorpresa».
¿25 años es sorpresa? Miguel estaba irritado. Me cansé de esperar, mamá. Sofía logró convencer a Miguel de ir con ella a un café, lejos del centro de la ciudad, donde alguien pudiera reconocerlos. Hijo mío, sé que estás cansado de esperar. Yo también lo estoy, pero tu padre realmente está muy enfermo. Entonces quiero ayudar a cuidarlo. ¿No es eso lo que hacen los hijos? Sofía sintió las lágrimas en sus ojos. Sí lo es, pero la situación es complicada. Por causa de la abuela, ¿ella no nos va a aceptar? Sofía se sorprendió. Miguel sabía de la existencia de doña Guadalupe. ¿Cómo sabes de tu abuela? Tía Fernanda me contó algunas cosas. Dijo que a la abuela no le caías bien y que fue ella quien quiso darnos en adopción. Sofía respiró hondo. Era hora de contar toda la verdad a sus hijos. Miguel, tu abuela cree que ustedes fueron dados en adopción. Ella no sabe que yo también le mentí. ¿Cómo es eso? Sofía le contó toda la historia a Miguel. El accidente de Eduardo, la presión de doña Guadalupe, la decisión de esconder a los hijos con Fernanda, el despertar de Eduardo sin memoria, las mentiras sobre las mentiras. Miguel escuchó todo en silencio, con el rostro cada vez más serio. ¿Quieres decir que mi papá no sabe que existimos y que mi abuela cree que fuimos adoptados por otra familia? Exactamente eso. ¿Y usted le mintió a todo el mundo durante 25 años? Sofía bajó la cabeza. No sabía qué hacer, Miguel. Era muy joven, estaba sola, con miedo. Miguel guardó silencio por unos minutos. Luego miró a su madre. Quiero conocer a mi padre, pero no voy a aparecer allí de sorpresa. Usted tiene un mes para contarle. Si no lo hace, yo se lo cuento. Miguel. Un mes, mamá. Es mi última palabra. Miguel regresó a Querétaro ese mismo día, pero Sofía sabía que cumpliría la amenaza. Era el hijo más determinado de los tres. Sofía pasó las 4 semanas siguientes intentando encontrar el valor para contarle todo a Eduardo. Ensayaba las palabras frente al espejo, imaginaba sus reacciones, pero cada vez que estaba a punto de hablar, el miedo la paralizaba. Eduardo notó que ella estaba extraña. Sofía, ¿estás bien? Has estado muy callada últimamente. Solo estoy cansada, amor. ¿Quieres que hagamos un viaje? Podría ser bueno para relajarnos. Sofía miró a su esposo y casi le contó todo en ese momento. Pero no pudo. Al final del mes, Miguel apareció de nuevo en Puebla, esta vez acompañado de Carlos y Ricardo. Sofía los vio cuando llegó del trabajo. Los tres estaban sentados en una plaza cerca de su casa, esperando. Vinimos a conocer a nuestro padre, dijo Carlos cuando Sofía se acercó. Muchachos, por favor. No, mamá, interrumpió Ricardo. Hablamos y decidimos. O usted le cuenta hoy a papá, o nosotros se lo contamos. Sofía miró a sus 3 hijos adultos frente a ella. Miguel, de 25 años, serio y determinado. Carlos, más tranquilo pero igualmente decidido. Ricardo, con los ojos llenos de lágrimas pero resuelto. Ustedes no entienden. Si lo cuento todo de una vez, puede ser un golpe muy fuerte para él. Entonces vamos despacio, sugirió Carlos. Usted puede decir que tiene algo importante que contar, prepararlo poco a poco. ¿Y si se enoja conmigo? ¿Y si no puede perdonarme por haber mentido todos estos años? Mamá, dijo Ricardo tomando su mano, usted no puede vivir para siempre con miedo, y nosotros no podemos vivir para siempre sin conocer a nuestro padre. Sofía sabía que ya no tenía opción. Los hijos tenían razón. 25 años de mentiras era demasiado tiempo. Está bien, dijo finalmente. Vamos a casa. Van a conocer a su padre. El camino hacia la casa fue el más largo en la vida de Sofía. Los hijos caminaban a su lado en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando llegaron a la puerta de la casa, Sofía se detuvo. Antes de entrar necesitan saber que su abuela también está aquí. Está muy enferma y puede reaccionar mal. Lo sabemos, dijo Miguel. Estamos preparados. Sofía abrió la puerta de la casa donde vivió por más de 25 años, guardando el mayor secreto de su vida. Eduardo estaba en la sala, viendo el noticiero de la noche.
Cuando vio a Sofía entrar acompañada de 3 jóvenes, se levantó sorprendido. «Sofía, ¿quiénes son estos muchachos?» Sofía sintió temblar las piernas. Los hijos se quedaron quietos detrás de ella, esperando. «Eduardo», dijo con la voz temblorosa, «necesito contarte algo muy importante». Eduardo miró a los 3 jóvenes y luego a su esposa. Algo en la expresión del rostro de Sofía lo preocupó. «¿Qué pasó? ¿Alguien murió?» «No, amor, nadie falleció, pero es sobre nuestros hijos». Eduardo puso una cara confundida. «¿Nuestros hijos?» «Sofía, nosotros no tenemos hijos». «Sí tenemos», dijo Sofía y las lágrimas comenzaron a rodar. «Tenemos 3 hijos». Eduardo miró nuevamente a los 3 jóvenes, ahora prestando más atención. Era imposible no notar el parecido entre ellos y algo familiar en sus rostros. «Sofía, ¿qué estás diciendo?» «Eduardo, estos son nuestros hijos. Miguel, Carlos y Ricardo. Nacieron en 1975, cuando tú estabas hospitalizado después del accidente». El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo miró a los 3 jóvenes, luego a Sofía, intentando procesar la información. «Eso es imposible», dijo finalmente. «Me dijiste que perdiste al bebé». «Mentí», dijo Sofía sollozando. «Te mentí a ti, a tu madre, a todos». Eduardo se sentó pesadamente en el sillón llevándose la mano al pecho. Sofía corrió hacia él preocupada. «Eduardo, ¿estás bien?» «Yo necesito entender», dijo con dificultad. «Estás diciendo que tenemos 3 hijos de 25 años y nunca me lo contaste». Miguel dio un paso al frente. «Papá, sabemos que es difícil de creer, pero es cierto». Eduardo miró a Miguel y palideció. El parecido era innegable. «¿Pero dónde estuvieron todos estos años?» «Vivimos en Querétaro con la tía Fernanda», explicó Carlos. «Mamá nos visitaba cuando podía». Ricardo se acercó a su padre. «Papá, siempre quisimos conocerlo. Siempre soñamos con este día». Eduardo miró a Ricardo y vio su propia imagen de juventud. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. «Dios mío, ustedes son realmente mis hijos». Fue entonces cuando doña Guadalupe apareció en la sala apoyada en su bastón. «¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay tanta gente?» Miró a los 3 jóvenes y palideció aún más. «Sofía, ¿quiénes son estos muchachos?» «Son sus nietos, doña Guadalupe», dijo Sofía con firmeza. «Los hijos que usted creyó que habían sido dados en adopción». Doña Guadalupe tambaleó y necesitó apoyarse en la pared. «Eso no puede ser cierto. ¿Firmaste los papeles?» «Mentí. Nunca entregué a mis hijos en adopción». La revelación fue demasiado para doña Guadalupe, quien se desmayó. Eduardo, aún en shock, corrió a socorrer a su madre. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos comenzando. Ahora continuando. Después de que doña Guadalupe fue llevada a la habitación y quedó al cuidado de una vecina, la familia se reunió en la sala para una conversación que tenía 25 años de retraso. Eduardo no podía dejar de mirar a sus hijos. «No puedo creerlo», repetía. «Todos estos años soñando con ser padre, y yo ya era padre de 3 hijos». «¿Por qué me mentiste?», le preguntó a Sofía. «¿Por qué nunca me lo contaste?». Sofía relató toda la historia desde el principio. La presión de doña Guadalupe, el miedo de que Eduardo no se recuperara, el plan con Fernanda, el despertar de Eduardo sin memoria, los problemas cardíacos, los años de mentiras sobre mentiras. «Quería contártelo», dijo llorando. «Todos los días quería hacerlo, pero siempre aparecía algo que me lo impedía». Eduardo guardó silencio por largo rato, procesando todo lo que había escuchado. «¿Y ustedes?», les preguntó a los hijos. «¿Cómo fue crecer sabiendo que tenían un padre que no conocía su existencia?». Miguel, siempre el más directo, respondió: «Fue difícil, papá, sobre todo para mí. Durante mucho tiempo le tuve coraje a mamá. Pensé que se avergonzaba de nosotros». Carlos complementó: «Nosotros crecimos sabiendo que la tía Fernanda no era nuestra madre de verdad, pero que no podíamos hablar de eso. Era confuso».
Ricardo, con los ojos llenos de lágrimas, dijo: «Yo siempre soñé con conocerlo. Me imaginaba cómo sería, qué tipo de persona era mi padre. Es muy extraño estar aquí después de tantos años soñando con este momento». Eduardo se levantó y abrazó primero a Ricardo, luego a Carlos, después a Miguel. Cada abrazo duró varios minutos, como si estuviera intentando recuperar 25 años de cariño perdido. «Lo siento mucho», les dijo a sus hijos. «Siento mucho no haber estado presente en sus vidas». «No fue su culpa, papá», dijo Carlos. «Usted ni siquiera sabía que existíamos, pero era mi responsabilidad saberlo. Era mi responsabilidad estar presente». Sofía presenciaba la escena con el corazón destrozado. Ver a Eduardo conociendo a sus hijos era al mismo tiempo la mayor alegría y el mayor dolor de su vida. «Eduardo», dijo tímidamente, «¿puedes perdonarme?». Eduardo miró a su esposa por largo tiempo. «Sofía, lo que hiciste fue muy grave. Me privaste de 25 años de la vida de mis hijos. Me privaste de verlos dar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras, crecer». Sofía sentía como si cada palabra fuera una puñalada en el corazón. «Pero al mismo tiempo», continuó Eduardo, «entiendo por qué lo hiciste. Estabas sola, con miedo, bajo presión, y sacrificaste tu propia felicidad para cuidar de mí y de nuestros hijos». Se acercó a Sofía. «Va a tomar tiempo para que yo pueda procesar todo esto, pero te amo, y ellos son nuestros hijos. Ahora tenemos que descubrir cómo ser una familia». Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional para todos. Doña Guadalupe permaneció en cama por una semana, negándose a hablar del asunto. Los vecinos comenzaron a hacer preguntas sobre los 3 jóvenes que aparecieron en la casa. Eduardo pidió algunos días libres en el trabajo para estar con sus hijos. Pasaron horas platicando, tratando de conocerse unos a otros. «Cuéntenme de sus vidas», pidió Eduardo. «Quiero saber todo sobre ustedes». Miguel habló de su pasión por la mecánica, de cómo siempre le gustó desarmar y armar cosas desde pequeño. «Igual que tu padre», comentó Sofía. «Eduardo siempre fue bueno con las máquinas». Carlos contó sobre sus estudios de contabilidad y su sueño de tener su propio despacho. «Me gustan los números, organizar las cosas. La tía Fernanda siempre decía que yo tenía talento para los negocios». Ricardo habló de su graduación en pedagogía y su amor por los niños. «Quiero dar clases, papá. Quiero ayudar a los niños a aprender y crecer». Eduardo escuchaba todo con orgullo y tristeza mezclados. «Se han convertido en hombres admirables», dijo. «Aún sin mi presencia, se volvieron personas de bien». «Fue gracias a la tía Fernanda», dijo Carlos. «Nos crió como si fuéramos sus verdaderos hijos». «Y gracias a mamá también», agregó Ricardo. «Ella siempre encontraba la manera de visitarnos, de llevarnos cariño». Miguel, que había sido el más resentido durante todos esos años, ahora parecía más comprensivo. «Pasé mucho tiempo enojado con mamá, pero ahora que conozco toda la historia, entiendo que hizo lo mejor que pudo». Sofía lloró al escuchar esas palabras de su hijo que tanto la había criticado. 2 semanas después de la revelación, Doña Guadalupe finalmente accedió a hablar con sus nietos. «Pueden odiarme», les dijo a los 3 jóvenes. «Sé que fui responsable de separarlos de sus padres». «No la odiamos, abuela», dijo Ricardo. «Usted intentaba proteger a papá». «Pero yo estaba equivocada», admitió Doña Guadalupe. «El amor de una familia es más importante que cualquier dificultad económica». Miguel, sorprendentemente, fue el más amable con la abuela. «Abuela, no podemos cambiar el pasado, pero ahora estamos aquí, y usted puede conocer a los nietos que siempre tuvo». En los meses siguientes, la familia aprendió a convivir con la nueva realidad. Eduardo comenzó a visitar Querétaro regularmente, para conocer mejor a Fernanda y agradecerle por haber cuidado a sus hijos. «Nunca podré compensar lo que usted hizo», le dijo a Fernanda. «No necesita compensar nada», respondió ella. «Amo a estos muchachos como si fueran mis propios hijos. Cuidarlos fue una alegría, no un sacrificio». Eduardo también insistió en pagar todos los gastos que Fernanda tuvo con los hijos a lo largo de los años. «Son mis hijos. Es mi responsabilidad.
Los trillizos comenzaron a visitar Puebla regularmente. Miguel consiguió trabajo en un taller de la ciudad. Carlos abrió una pequeña oficina de contabilidad. Ricardo obtuvo empleo como maestro en una escuela local. Pero no todo fue fácil. Eduardo pasó por momentos de enojo y resentimiento, principalmente durante la noche, cuando quedaba solo con sus pensamientos. 25 años, Sofía, decía. 25 años que perdí de sus vidas. Lo sé, respondía Sofía. Yo también perdí. Los visitaba, pero no era lo mismo. No pude verlos crecer de verdad, pero tú al menos los conocías. Yo ni siquiera sabía que existían. Hubo noches en que Eduardo salía de casa a caminar y pensar. Sofía se quedaba despierta esperando que regresara, temiendo que decidiera dejarla. Pero Eduardo siempre volvía. Siempre volvía porque, en el fondo, entendía que Sofía había pagado un precio alto por los 25 años de mentiras. «Tú sufriste tanto como yo», le dijo una de esas noches. «Quizás hasta más, porque cargaste ese peso sola». Un año después de la revelación, en 2001, Eduardo tuvo una conversación seria con Sofía. «Quiero renovar nuestros votos matrimoniales». Sofía lo miró sorprendida. «¿Por qué?» «Porque quiero casarme contigo sabiendo toda la verdad. Quiero reiniciar nuestra vida sin mentiras, con nuestros hijos presentes». La ceremonia fue sencilla, en una iglesia pequeña de Puebla. Estaban presentes Eduardo, Sofía, los 3 hijos, Fernanda con su familia, doña Guadalupe, ya más frágil pero presente, y algunos amigos cercanos. «¿Aceptas casarte conmigo nuevamente?», preguntó Eduardo a Sofía. «Sabiendo que tendremos que reconstruir nuestra confianza día tras día». «Acepto», respondió Sofía llorando, «y prometo nunca más mentirte». «¿Y tú aceptas casarte conmigo?», preguntó Sofía. «Sabiendo que cometí errores terribles, pero que siempre te amé». «Acepto», respondió Eduardo, «y prometo intentar perdonar un poco más cada día». Los hijos observaron la ceremonia emocionados. Era como si finalmente estuvieran viendo a la familia que siempre soñaron tener. Después de la ceremonia, Eduardo hizo un discurso. «Yo perdí 25 años de la vida de mis hijos, pero ellos no perdieron la vida de ellos. Crecieron, estudiaron, se hicieron hombres de bien, y ahora tenemos la oportunidad de construir juntos los años que vendrán». Miguel, Carlos y Ricardo se acercaron a los padres. «Nosotros también queremos hacer una promesa», dijo Carlos hablando por los 3 hermanos. «Prometemos que vamos a hacer que valga la pena toda la espera. Vamos a ser la familia que ustedes siempre soñaron tener». A partir de 2001, la familia Ramírez comenzó una nueva etapa. No fue fácil. Hubo momentos de tensión, discusiones sobre el pasado, dificultades de adaptación. Eduardo necesitó aprender a ser padre de 3 hombres adultos, saltando completamente la etapa de criar los pequeños. Los hijos necesitaron aprender a tener un padre presente después de 25 años sin esa figura. Sofía necesitó aprender a vivir sin el peso del secreto que cargó por tantos años. A veces, ella despertaba en medio de la noche angustiada, hasta recordar que ya no necesitaba mentir. Miguel, que había sido el más resentido, terminó convirtiéndose en el hijo más cercano a Eduardo. Pasaban horas en el taller trabajando juntos en carros antiguos. «Papá, ¿puedo hacerte una pregunta?», dijo Miguel en uno de esos momentos. «Claro, hijo». «¿Usted realmente nos perdonó?», digo. «¿Perdonó a mamá por habernos escondido?». Eduardo dejó de trabajar y miró a su hijo. «Miguel, voy a ser honesto contigo. Todavía hay días que siento coraje, días que pienso en todo lo que perdí, pero después miro a ustedes 3, veo a los hombres en que se convirtieron, y entiendo que lo importante no es el tiempo que perdimos, sino el tiempo que aún tenemos por delante». Carlos se convirtió en el organizador de la familia, siempre recordando fechas importantes, organizando reuniones familiares, cuidando que todos se mantuvieran cerca. «Ahora que somos una familia de verdad, tenemos que actuar como familia», decía siempre. Ricardo se convirtió en el corazón de la familia, siempre atento a los sentimientos de todos, siempre tratando de mantener la armonía. «Papá, ¿cómo era usted cuando tenía nuestra edad?»,
preguntó en una conversación. Muy parecido a ti, respondió Eduardo. A mí también me gustaba cuidar de las personas, tratar de resolver los problemas de todos. Mamá siempre decía que yo era igualito a usted, dijo Ricardo. Ahora entiendo por qué. En 2003, Sofía quedó embarazada nuevamente, a los 48 años. El embarazo fue una sorpresa para todos. ¿Será que el cuerpo está tratando de compensar el tiempo perdido?, bromeó Carlos cuando supo la noticia. El embarazo fue difícil debido a la edad de Sofía, pero ella estaba decidida a tener al bebé. Es nuestra oportunidad de empezar desde cero, le dijo a Eduardo. De ser padres juntos, desde el principio. Eduardo se sintió dividido entre la alegría y el miedo. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si no sé ser padre de un bebé después de todos estos años? Tú vas a aprender, dijo Miguel, y nosotros vamos a ayudarte. Ahora tienes 3 hijos para enseñarte a ser padre. El comentario hizo que Eduardo riera y llorara al mismo tiempo. Daniela Ramírez nació en diciembre de 2003, una niña sana que trajo nueva alegría a la familia. Los hermanos mayores la recibieron como un regalo. Ella es nuestra segunda oportunidad, dijo Ricardo, cargando a su hermanita recién nacida. Ella va a crecer con todo lo que nosotros no tuvimos. Doña Guadalupe, ahora con más de 85 años, se enamoró de la nieta menor. No voy a cometer los mismos errores, le dijo a Sofía. Esta vez voy a ser la abuela que siempre debía haber sido. Los años siguientes fueron de mucho aprendizaje y crecimiento para toda la familia. Eduardo aprendió a ser padre de un bebé a los 50 años, con la ayuda de los hijos mayores. Es curioso, comentó con Sofía una noche mientras daban biberón a Daniela. Yo siempre soñé con enseñar a mis hijos a ser hombres. Ahora son ellos los que me están enseñando a ser padre. Miguel se casó en 2005 con una joven de Querétaro que conoció a través de Fernanda. Eduardo hizo cuestión de ser el padrino de la boda. Yo perdí muchas cosas en la vida de mi hijo, dijo en el discurso de la boda, pero no voy a perder nada más. Carlos abrió una empresa de contabilidad en sociedad con un amigo y Eduardo fue su primer cliente. Yo confío en los números de mi hijo, le decía a quien quisiera escuchar. Ricardo se convirtió en director de la escuela donde trabajaba y se especializó en educación de niños con dificultades de aprendizaje. Yo entiendo lo que es ser diferente, explicaba. Yo crecí en una situación diferente, así que tengo empatía por los niños que también son diferentes. En 2006, Fernanda se sintió mal y le diagnosticaron un cáncer grave. La noticia devastó a toda la familia. Ella fue madre de mis hijos cuando yo no pude serlo, dijo Sofía llorando. Ella merece que la cuidemos ahora. La familia se turnó para cuidar a Fernanda en sus últimos meses. Eduardo hizo cuestión de estar presente. Tú salvaste a mi familia, le dijo a Fernanda en una visita. Si no fuera por ti, yo nunca habría conocido a mis hijos. Ellos siempre fueron tus hijos, respondió Fernanda, débil pero sonriendo. Yo solo los cuidé para ti. Fernanda partió en febrero de 2007, rodeada por la familia que ayudó a criar. Su funeral fue uno de los momentos más emotivos de la vida de la familia Ramírez. Ella fue una madre para mí cuando más lo necesité, dijo Sofía en el velorio. Y una abuela para mis hijos. Nunca vamos a olvidar lo que hizo por nosotros. Los hijos cargaron el féretro de la mujer que los crió como si fueran hijos suyos de verdad. Tras la partida de Fernanda, la familia quedó aún más unida. Era como si entendieran que la vida es frágil y que cada momento juntos debería valorarse. La tía Fernanda nos enseñó que familia no es solo sangre, dijo Carlos en una conversación. Es a quien eliges amar y cuidar. En marzo de 2007, exactamente 32 años después del nacimiento de los trillizos, la familia organizó una fiesta especial. Vamos a celebrar el día en que nuestra familia se reencontró, anunció Sofía. La fiesta fue en la casa donde todo comenzó, en Puebla. Estuvieron presentes Eduardo, Sofía, los 3 hijos con sus familias, la pequeña Daniela, ahora con 3 años, doña Guadalupe, amigos y vecinos. Eduardo hizo un discurso emocionado. Hace 32 años nacieron 3 bebés que yo no conocí.
Por 25 años crecieron lejos de mí. Por 7 años aprendimos a ser una familia. Hoy puedo decir que soy el hombre más feliz del mundo porque tengo a la familia más increíble que alguien pueda tener. Sofía también habló. Cometí muchos errores en mi vida. Mentí cuando debí haber dicho la verdad. Oculté cuando debí haber revelado. Pero si tuviera que hacer todo de nuevo, lo haría igual, porque al final dio resultado. Al final somos una familia. Miguel, Carlos y Ricardo se levantaron juntos. Queríamos decir una cosa, dijo Miguel. Durante muchos años tuvimos coraje, resentimiento, rencor, pero hoy entendemos que todo valió la pena. Valió la pena esperar para tener al Padre que tenemos. Valió la pena todo el dolor para llegar a esta alegría. Carlos continuó. Aprendimos que la familia no es perfecta. Familia es quien se queda junto a ti incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Ricardo concluyó. Y aprendimos que el amor puede superar cualquier cosa, hasta 32 años de mentiras y secretos. La pequeña Daniela, que aún no entendía completamente la historia de la familia, corrió al centro del círculo y gritó, ¡Familia! Todos rieron y se abrazaron. En ese momento, mirando aquella sala llena de personas que se amaban a pesar de todos los errores y dificultades, Sofía entendió que había valido la pena. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada mentira dolorosa, cada año de separación. Porque al final el amor había vencido. Eduardo tomó la mano de Sofía y susurró en su oído. Gracias por haber salvado a nuestros hijos. Sofía miró a su esposo, a los hijos, a la nieta, a toda aquella familia imperfecta pero real, y susurró de vuelta. Gracias por haberme perdonado. Doña Guadalupe, ya muy anciana pero presente, levantó su vaso de jugo. Un brindis por la familia Ramírez, que logró encontrarse aún después de tanto tiempo perdido. Todos levantaron sus vasos y brindaron, pero el verdadero brindis fue silencioso. Fue el brindis de corazones que aprendieron a perdonar, de amores que sobrevivieron a las mentiras, de una familia que demostró que nunca es demasiado tarde para volver a empezar. En aquella noche, Eduardo y Sofía se quedaron despiertos hasta la madrugada, conversando sobre el pasado y haciendo planes para el futuro. ¿Tú crees que los muchachos realmente nos perdonaron?, preguntó Sofía. Mira cómo están, respondió Eduardo. Construyeron sus vidas aquí, cerca de nosotros. Eligieron quedarse. Eso no es perdón, es amor. ¿Y tú? ¿Realmente me perdonaste? Eduardo pensó por un momento antes de responder. Sofía, el perdón no es olvidar lo que pasó. El perdón es elegir amar a pesar de lo que pasó. Y yo elijo amarte todos los días. Sofía lloró de alivio. Después de 32 años cargando el peso de la culpa, por fin se sentía libre. Te amo, Eduardo. Y amo a nuestra familia loca y complicada. Yo también amo a nuestra familia loca y complicada, respondió él riendo. Desde el cuarto de al lado escucharon la voz de la pequeña Daniela, que se había despertado. ¿Papá? ¿Mamá? Eduardo y Sofía fueron corriendo al cuarto de su hija. ¿Qué pasó, mi amor?, preguntó Sofía. Soñé con mis hermanos, dijo Daniela. Eran chiquitos como yo y jugábamos juntos. Eduardo y Sofía se miraron, emocionados. ¿Quieres dormir con papá y mamá hoy?, preguntó Eduardo. Sí. Los tres se acomodaron en la cama de la pareja. Daniela durmió entre sus padres y ellos se quedaron despiertos un poco más, solo disfrutando aquel momento de paz. ¿Sabes qué es lo que me parece más increíble?, dijo Sofía en voz baja. ¿Qué? Que después de tanto sufrimiento, tanto tiempo perdido, tantos errores, logramos ser felices. Logramos ser una familia de verdad. Eduardo besó la frente de su esposa. Es porque some things are worth waiting for. Algunas cosas valen la pena esperar. Aunque sean 32 años, aunque sean 32 años. Y así, en aquella casa en Puebla, una familia que se había perdido por 3 décadas, por fin encontró su camino de regreso el uno al otro. No fue un final perfecto, porque las familias reales nunca son perfectas, pero fue un final real, construido con amor, perdón y el valor de volver a empezar.
La historia de la familia Ramírez enseña que nunca es demasiado tarde para contar la verdad. Nunca es demasiado tarde para perdonar. Y nunca es demasiado tarde para ser una familia. Porque el amor verdadero no conoce tiempo, no conoce distancia, y ciertamente no conoce mentiras que puedan destruirlo para siempre. Fin de la historia. Y ahora, querido oyente, ¿qué te pareció esta historia de nuevos comienzos y perdón? ¿Crees que Sofía tomó las decisiones correctas, aun con tantas mentiras en el camino? ¿Y Eduardo logró perdonar de verdad? Deja tu opinión en los comentarios y cuéntanos si tú has vivido algo parecido en tu familia. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte otras historias emocionantes.